Muy bien, una vez. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 10 y vamos a presentar la actividad número 5. En esta ocasión llamada Estructuras para Almacenamiento de Datos. Me presento, soy José Felipe Gámez Domínguez y mi compañero Oscar. Nosotros somos de Ingeniería en Mecatrónica en la materia de Programación Básica. Sí, buenas tardes, mi nombre es Oscar Gerardo y vamos a presentar lo que es ese tema sobre estructuras. Muy bien, para empezar, ¿cómo decirlo? Cuando uno crea un programa en C++, tiene que estar almacenando la información que uno va a guardar dentro del archivo. ¿Cómo se hace esto? Mediante variables. Y pues es lógico utilizar las variables para almacenar una infinidad de datos, ya sea de forma los que tenemos los tipos enteros, int, dobles o flotantes, los tipos de carácter o tipo strings para cadenas largas de información como una oración. El problema de tanto que un código empieza a expandirse, necesita demasiadas variables y eso se vuelve muy tedioso, ya sea porque o no podemos colocar demasiada variable que debamos desear y para el programa se vuelve muy pesado por tanta variable que está utilizando por la cantidad de bytes que está manejando. Para esto necesitamos hacer uso de herramientas que nos permitan optimizar el uso de variables para tener una mayor cantidad o forma de manejar el control de estas. Para esto, en C++ se cuenta con tres tipos de estructuras para almacenamiento de datos. Los arrays, que contienen los vectores y las matrices. Las estructuras que nos permiten almacenar diferentes tipos de datos en una misma, como menciona, estructura, ya sea desde números normales hasta caracteres booleanos con un nombre de una persona o institución, y las uniones que son iguales a las estructuras y que a diferencia de estas nada más permiten usar un solo valor de los que tenga ingresados para la mejor manera de optimizar la memoria. Muy bien, entonces empezaré yo hablando sobre los arrays. Permítame. Muy bien, ¿se oye? Sí, ya. Pepe, a ver, habla porque no... A ver, creo que Tienes el micrófono ya. apagado. Sí, creo que ya. Sí, es que tuve un problema aquí con la. Ujú. Ok. Entonces vamos a empezar. Como se declara una variable normal, sería el tipo, en este caso entero, y el nombre que decíamos, por ejemplo, A. De esta forma ya declaramos nuestra variable base. Pero ahora, mediante el uso de los arrays, vamos a utilizar de la misma forma el tipo y un nombre. Y a diferencia de una variable normal, en esta se pueden utilizar corchetes que nos van a indicar que es un tipo vector. En este corchete se va a ingresar tanto un número que nos va a indicar la cantidad de espacios que necesita este vector, en este caso 20, significa que tenemos en una línea 20 divisiones de nuestro vector A y cada uno pertenece a un entero. Esto que nos permite, por ejemplo, al manejar un ejemplo que nos comentaron mucho en clase, al manejar la cantidad de alumnos que tenemos en un salón, sería muy fácil decir, para las calificaciones, tenemos al alumno 1, al alumno 2, al alumno 3, al alumno 4 y al alumno 5. Esto nos permite almacenar su información y pues sea fácil manejarla acorde hasta a una forma sucesiva. Por ejemplo, desplegar mensajes de ingreso de calificación de alumno tal y luego leer y mandar esa información a la variable A1. Igual esto para la variable A2
igual esto para la variable A3 y así sucesivamente. Pero ¿cuál es el problema? Cuando un grupo no se conforma de 5 alumnos, para empezar. Los grupos estándar son de 30 a más alumnos. Y esto sería muy tedioso ingresar las 30 variables o más variables para ingresar los datos de alumno. Y más suponiendo que el uso de alumno no solo se va a ingresar su calificación, se debe ingresar su nombre, calificación, número de control, edad y datos en general que son necesarios para que tenga un registro correcto. Entonces, para eso podemos usar nuestras estructuras de almacenamiento de datos, en este caso los vectores. Por ejemplo, puedo crear un vector de tipo entero llamado calificación y contenga una cantidad de 30 por los 30 alumnos. Entonces aquí ya generé un vector que nos permite manejar 30 datos diferentes para la ingresión de datos. Y de hecho de esa forma es mucho más fácil ingresar datos, ya que ya teniendo nuestros 30 podemos hacer el uso de secuencias cíclicas, en este caso el for, que nos permitan repetir de un uso hasta el que tengamos. Por ejemplo, en este caso, si decidiéramos ingresar un valor K y pidiéramos que ingresara ese valor K para solicitar la cantidad de alumnos que se van a meter, uno puede decir que el ciclo se repita hasta que se cumpla la cantidad de alumnos, ya que podemos así desplegar el mensaje de ingrese tal dato del alumno K más 1, en este caso del alumno 1 porque empezamos desde I más 1, en este caso como I vale 1 más 1 sería 1, ingresa datos del alumno 2, para caso 2 ingresa datos del alumno 2, caso 3 ingresa datos del alumno 3 y ir guardándolos respectivamente en nuestro vector, el nombre K, para que se vaya acomodando de forma progresiva. Y muy bien, entonces estos serían los vectores. Como mencioné, en ese tipo de estructuras existen las matrices. Las matrices se puede considerar como un vector que contiene vectores. ¿Cómo lo podemos ver? Imaginemos el mismo caso. En este caso, tipo int de, ¿cómo podemos decirlo? Ventas. De tamaño 2 y tamaño 5. Como se observa en este caso ya tenemos dos corchetes con dos datos diferentes. ¿Eso cómo lo podemos ver? Lo podemos ver como una tabla como las que se encuentran en Excel, que nos permiten almacenar datos. En este caso el primer dato significa las X y el segundo las Y. Por ejemplo, el primer dato nos puede significar que tenemos dos tipos de productos. Por ejemplo, podemos decir camisa y podemos decir pantalón. En este caso 5 nos puede indicar, por ejemplo, las ventas. Venta de día 1, venta de día 2, día 3, día 4, día 5. Y de esta forma podemos almacenar los datos de una forma más estructurada. De igual manera, pues estos serían los casos más comunes porque podemos seguir expandiendo este punto de vectores de una forma que no se puede imaginar. Por ejemplo, los vectores de 3 dimensiones que ya uno se puede imaginar como un cubo que almacena los datos de diferentes formas. En una sección almacena los datos, en este caso I está junto a K y K está almacenando los datos de J. Así se va estructurando de una forma más abstracta, más compleja, pero que nos permite formalizar el almacenamiento de datos más correcta. Ya aplicando una cuarta dimensión, pues ya es más ilógico poder imaginar nosotros que no podemos imaginar una cuarta dimensión, pero es posible, aunque ya sea un poco más complicado a la hora de manejar, y por tal razón, por lo general nada más se manejan
las estructuras, en este caso, a raíz de una sola dimensión, que son los vectores, y de dos dimensiones, que son las matrices. Bien, compañeros, ¿quieres explicar algo? No, ¿quieres que empiece yo con mi parte o vas a decir algo más, compañero? No, si quieres seguir. Ok, voy a hablar un poquito más generalizado, voy a hablar un poquito sobre las estructuras, enfocándome en uniones. Para empezar, un concepto general sería que una estructura agrupa varias variables, como ya dijo mi compañero, de distintos tipos en un solo bloque, cada una con su propio espacio de memoria. Voy a hacer la función que siempre hacía, de compartir pantalla para que seamos un poco más interactivo esta parte de explicación. Permíteme. ¿Se logra apreciar? Sí. Compañero. Sí. Sí, se ve. Ok, gracias. Voy a empezar un poquito con uniones. La definición de uniones es una unión, también agrupa varias variables, pero todas comparten la misma posición de memoria. Solo una de ellas puede usarse a la vez. Por ejemplo, si mal recuerdo, el ejemplo que puse en mi práctica fue el ejemplo de un carro y su placa y año de asignación. Por ejemplo, una unión de datos. Una unión de datos de vehículo. Ay. Vehículo. Este espacio es un espacio perdón, permítanme, espacio de memoria único, de memoria único. Puede guardar puede guardar, por ejemplo, año igual a, no sé, 2025. O placa. Y podemos poner el número de placa. Si mal recuerdo, algo así era mi ejemplo que realicé. Por ejemplo, A, B, 1. Estas son las características. Todos los miembros comparten el mismo espacio de memoria. Solo uno puede tener el valor válido a la vez. Se usan cuando solo se necesita un dato de memoria posible, ahorrando memoria. Por ejemplo, las diferencias entre estructuras y uniones es que, por ejemplo, en las estructuras, la memoria, cada miembro ocupa su propio espacio. En las uniones, todos los miembros comparten el mismo espacio. Por ejemplo, también en acceso, en las estructuras se puede usar todos los miembros a la vez y en las uniones solo se puede usar una a la vez. En tamaño, las estructuras suman de todos los campos y mientras tanto las uniones, el tamaño del miembro es más grande. Uso común, representa objetos completos y las uniones ahorran memoria con datos alternativos. Permítanme, voy a borrar esto. Por ejemplo, permítame. La sintaxis básica de las uniones sería la siguiente, si me permitirían otra vez. Por ejemplo, unión, nombre, de la unión. Llave, tipo de dato, tipo de dato, no sé, tipo de dato 1, variable,
Y se repetiría aquí lo mismo, tipo de dato 2, variable 2. Y punto coma en las dos. Se cierra. Esa sería la sintaxis básica para declarar una unión. Es el tipo de dato 1, variable 1, tipo de dato 2, variable 2. Voy a poner un ejemplo simple para que entiendan un poquito más con esta sintaxis que ya expliqué. Sería, por ejemplo, no sé, unión, dato, vehículo. Como dije, se abre. Int, año. Punto com. Ahora abajo, por ejemplo, char, placa. Y se cierra. Ahí. Algo así sería la sintaxis básica y un pequeño ejemplo de cómo se utilizarían las uniones en un caso. Este ejemplo yo lo puse en el programa que realicé en la práctica, en la de uniones. Por ejemplo, unión, dato, vehículo. Aquí nos indica que es de este tipo de dato vehículo. El tipo de dato que es int, entero, el nombre de la variable, año, char y placa. Aquí, así sería una sintaxis medio básica para poner una unión. Un poco de las características que ya mencioné anteriormente es que todos los campos comparten la misma posición de memoria. Solo un miembro puede tener un valor válido a la vez. Se usa para ahorrar memoria cuando solo se necesita un dato a la vez. Por ejemplo, mismo espacio de memoria. Mismo espacio de memoria, por ejemplo, como ya puse en el ejemplo, año igual a 2020. O, porque nomás puede ser un tipo de dato, o placa. Igual a, no sé, A, B, C2. Voy a explicar un poquito cuándo se debe utilizar unión y estructura. Por ejemplo, guardar datos al mismo tiempo, puedes usar estructuras y las uniones casi no, porque no cumplen esa función como tal. Por ejemplo, también puede ser para ahorrar espacio. No siempre las estructuras cumplen esta función en su totalidad, mientras que las uniones te pueden servir bastante más. Todos los datos son importantes, en las estructuras es más fácil tomar esto en cuenta, mientras tanto en las uniones no. Solo un dato, y esto es muy importante en las uniones, solo un dato será usado a la vez. En las estructuras no, y en las uniones sí. En conclusión, las estructuras sirven para organizar varios datos diferentes bajo un solo nombre, como los campos de una ficha o formulario. Mientras tanto, las uniones permiten ahorrar memoria, ya que solo un dato puede almacenar en el mismo espacio. Su combinación permite crear programas eficientes, organizados y adecuados para distintos tipos de información. Sería todo por mi parte de mi explicación de las uniones. Compañero, ¿quieres agregar algo más? Pues a lo mejor hubiera faltado un poquito de mostrar de forma física, pero si quiero también me puedo entrar aquí con las estructuras para ver un poquito más de detalle cómo se comparan sus. A ver, permíteme.
Muy bien, creo que ya. Se escucha todavía el hueco. ¿Ya no? Sí, ya. Ok. Bueno, entonces ahora toca las estructuras que de la misma manera que las uniones nos sirve para almacenar diferentes datos. A diferencia de los vectores, el vector única y exclusivamente puede almacenar una infinidad de datos, tal vez 1000, 100, la cantidad deseada, pero una limitante es que solamente puede almacenar datos del mismo tipo. Si desde el inicio que declaramos nuestro vector es de tipo entero o tipo char, que sean los más comunes, solamente podemos almacenar o números en su totalidad o caracteres. En este caso es bueno y una desventaja a la vez. ¿Por qué? Porque si queremos almacenar un dato externo, de plano no nos permite y nos podrá provocar un error. Entonces para eso existen las uniones y estructuras. Que como comentó mi compañero Oscar, las uniones nos permiten almacenar diferentes tipos de datos, pero solamente se va a tomar el dato que se está manipulando en ese momento. A diferencia de las estructuras que se declaran con nuestra palabra struct, el nombre y los paréntesis. Y en este caso aquí puede uno meter la cantidad de datos que uno desee. Por ejemplo, tipo entero, número, un tipo booleano, booleano, en valor puede ser falso, un carácter y una infinidad más de datos acorde a lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, el caso que comenté del estudiante. Si tenemos esta estructura de tipo estudiante, podemos ingresar edad, está registrado el curso, en este caso que esté cursando, su nombre, su calificación pasada, calificación actual, número de control y mucha infinidad de datos. Aquí, como comentaba el compañero que le faltó explicar un poquito, es sobre almacenamiento de memoria. En este caso, vamos a hacer una pequeña comparación. Cada tipo de dato que ingresemos, ya sea un tipo int, un tipo booleano, tipo carácter o el tipo doble o flotante, tiene una respectiva almacenamiento en la memoria. O sea, cada uno ocupa diferentes espacios en la memoria. Por ejemplo, el tipo int puede almacenar desde 2 a 4 bytes. El tipo vol de 1 o 2, por lo general es 1. Tipo char de 2 a 4 bytes. Y el tipo double, que es uno de los más pesados, de 6 a 8. Digo uno porque se puede hacer extensiones mediante el uso, por ejemplo, de las palabras long. Esto que nos permite, estas palabras nos permite hacer más grande nuestra declaración. Por ejemplo, si declaramos in long, en este caso, pasa de 2 a 4 a 4 a 6 bytes. Y eso nos permite poder almacenar mayor cantidad de información, pero obviamente gasta más memoria. Muy bien, ya explicado esto, ¿a qué nos referimos? En una unión se van a declarar una infinidad de datos, pero solamente se va a tomar como memoria principal que puede ocupar esta unión el dato de mayor peso, podemos decir, o mayor ocupación de memoria. Si tenemos puramente datos de tipo int, el mayor peso puede ser de 2 a 4. Si ingresamos un booleano y int, ¿cuál se va a tomar? Obviamente nuestros enteros, porque tienen mayor uso de memoria que los bool. Entonces en este caso, ya tenemos la memoria. En este caso esta pertenece al tamaño de un int y acá está nuestro tamaño del bool. O sea, en este caso ocupamos la mitad de memoria que ocupamos un entero. Pero si fuese al revés, si tuviéramos puro carácter int y un double que ocupa hasta 8, en este caso el tamaño de nuestra unión sería de 8 espacios. Y si tenemos int, nada más ocupamos la mitad. Esto nos permite almacenar memoria
pero a diferencia de las estructuras, tienen una semejanza y diferencia muy importante. Nos permite almacenar los datos que deseamos de diferente forma, pero ¿eso qué nos quiere decir? Si tenemos nuestro nombre de tipo cadena o string que tenga un tamaño de 30 bytes, tenemos la edad que puede ocupar, digamos, acá son 30 bytes, acá puede ser los 4 bytes, por ejemplo, universal número de control puede ser igual 4 bytes o mayor, y así sucesivamente. Lo que va a pasar es que todos los datos no pertenecen a la misma memoria, sino que se van a ir sumando. En este caso se va a hacer una sumatoria y tan siquiera para estos tres ya se están ocupando 38 bytes de memoria. Esto se puede ver como contraparte porque es muy bueno para nosotros poder manejar mucha más información de una manera más fácil, más clara. Pero el único inconveniente es que se está gastando demasiada memoria para almacenar esos datos. Así que esa se puede hacer como la comparación más básica que estamos manejando de este tipo de herramientas. Y pues bueno, ahora voy a mostrar un pequeño ejemplo sobre los arrays y struct. No sé si quieres comentar algo, compañero Oscar. No, todo está bien en tu presentación, no tengo comentarios, compañero. Permíteme. Muy bien. Entonces, en el caso, voy a compartir la pantalla. ¿Se logra ver? Sí, se ve. Permíteme. Bueno, en este caso, pues tenemos lo básico, la biblioteca estándar para la entrada y salida de datos. En segundo, una función que nos permite no estar repitiendo el std o estándar en las funciones estándar de nuestra biblioteca. Nuestra función principal. Este programa es bastante básico, pero nos sirve para entender cómo se manejan esas estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos un int de tipo ABC. ¿Cómo nos sirve? Por ejemplo, ABC es el nombre de nuestra matriz en este caso. Tenemos el valor 2, valor 4 y valor 2. Esto nos sirve para almacenar diferentes datos. Y entonces, si hacemos una multiplicación, 2 por 4, 8. Y 8 por 2, 16. Entonces, en este tipo de datos, es matriz, nos permite almacenar hasta 16 diferentes datos, que serían muy tardado si intentáramos crear las 16 variables diferentes. Y como mencioné, para el mejor manejo de uso se usan los ciclos for, que nos permite estar repitiendo a partir de condiciones. Por ejemplo, tenemos nuestro primer for, que se encarga de estar manejando nuestra estructura número 1, en este caso la de mayor peso se puede decir. Dentro está añadido otro for que nos permite controlar el flujo de nuestro segundo dato, en este caso 4, acorde a la letra J, y nuestro tercero que nos permite manejar nuestro valor K. Si tuviera uno más, por ejemplo, ingresamos este valor 5, aquí se agregaría otro for encargado de ese. Y si tuviéramos uno menos, pues en este caso este for último ya sería innecesario porque no estaría manejando nada. Muy bien, regresamos como estaba. Ahí está. Entonces en este caso todo eso se va repitiendo acorde como va pasando. Primero se ejecuta se acaba, y en este caso aumenta el for de arriba en 1, se vuelve a repetir y aumenta en 1, se vuelve a repetir, aumenta en 1, y como ya se llenó, terminó su función. En este caso nuestro último valor aumenta en 1, y aquí se va desplegando como ingrese el número de número 1, de segunda posición, tercera posición, y aquí como se va guardando. Y acá está una función similar, pero en este caso nos permite desplegar en pantalla los valores que tenemos ingresados. Y muy bien, ya ejecutando el código se ve así. Nos dice ingrese el valor 1, 1, 1. En este caso va a exprimir I más 1, porque en este caso vale 0. J más 1 que vale 0 y vale 1. Y acá K más 1 igual 1. Ingresamos el primer dato, 25. Ingrese número 1,1,2, 13. Y aquí ya cambió al siguiente espacio, 13.
15, volvió a cambiar, 25, 40, 90, 100. De aquí ya cambió nuestro último número, ya estamos en la segunda parte. Y seguimos ingresando valores. Muy bien, de aquí ya se acabó de ingresar el último valor. Y como ven, aquí se desplegó cada valor que se ingresó. Esta es una forma más fácil de manejar y nos permite pues tener un mayor control de los datos. Y pues así es una forma más fácil de explicar este concepto. Por ejemplo, si quisiéramos hacer el uso de nuestras estructuras, realmente deje de borrar esto. Como dije, tenemos la estructura llamada por ejemplo, voy a poner niño. Bueno, niño para no evitar problemas con el de este. ¿Qué va a contener? Va a tener int de tipo edad. Va a tener agregamos acá una biblioteca que nos permita manejar nombres. Include string. Muy bien, ya con esto podemos manejar los strings. Strings, nombre. Y por último podemos ingresar edad, nombre y... ¿qué más se podrá ingresar? Por ejemplo, un gusto. Bueno, así por mencionarlo. Gusto, por ejemplo, para comer. Muy bien, aquí estamos declarando de estructura del nombre niño. Y que nos compone un nombre, de edad y gusto que tiene. Entonces ahora podemos desplegar. Ingrese la edad del niño. Sí. Ahora mencionar, a diferencia del almacenamiento básico de lo que estamos viendo aquí, bueno, el almacenamiento básico de la forma que metemos datos a las variables, aquí primeramente se ocupa asignar a niño, un nombre, en este caso podemos poner n. Eso que nos quiere decir que la estructura niño la podemos llamar como n, y haciendo esto debemos ingresar datos, pero como estos datos están dentro de una estructura, ocupamos llamarlo. Entonces ponemos la estructura n para llamar, ingresamos edad. Bueno, por ejemplo, para verlo una vez, code n.edad. Pero aquí hubo un error. O creo que sí se podía hacer esto. Permíteme. Y ya debe complicarse. No entiendo cuál es el error. Permítanme porque si un pequeño error. La verdad no el error de sintaxis. Bueno, pues pero por lo menos era forma que lo pueda llegar a explicar. Muy bien, compañeros, ¿algo más quieres comentar antes de volver al tema? No, todo bien, compañero. ¿Algo más quieres decir? Bueno, entonces nos hace falta explicar un último tema que sería las funciones en las bibliotecas. ¿Quieres preguntar en mi cámara? Bueno, muy bien. Se escucha otra vez. ¿Ya? Sí, ya.
Pues ahorita, como ahorita mostré, tenemos nuestras bibliotecas llamadas con esta sintaxis. Se puede decir que sea include y los paréntesis, bueno, en este caso las llaves. Aquí adentro va a estar ingresar a la biblioteca. En este caso, pues C++ maneja una cantidad bastante amplia que nos permite manejar diferentes. Y también, como el lenguaje C++ proviene directamente o está basado en gran medida en el lenguaje C, nos permite contemplar alguna otra biblioteca ya escrita para el lenguaje C. Las más comunes: IOS, entrada y salida del manejo de datos; string, que nos permite ingresar oraciones, por ejemplo, al momento de ingresar palabras, nos da la oportunidad de ingresar espacios entre palabras para no tener texto junto. Otra más, vector. Esta nos permite crear modificaciones. Ahorita voy a explicar un poquito sobre esta porque es un poquito relacionado al tema que estamos viendo en este caso de almacenamiento de datos. Y una infinidad más, por ejemplo, field stream, que nos permite manejar archivos, limit, que nos permite manejar de mejor manera. Bueno, por ejemplo, en complicaciones que yo he visto, que a veces el programa no detecta cuando se debe ingresar un número, o cuando estamos en un ciclo for hay problemas al momento de la primera acción. Entonces, con la función limit nos permite ingresar un comando que nos ayuda a resolver esta problemática. Y otra muy importante, más. Esta es una extensión, se puede decir, que nos facilita para los cálculos matemáticos. En esta función viene incluida los más comunes: POU de potencia con dos valores. En este caso puede decir A y X. A sea nuestro valor base y X nuestra potencia que debemos ingresar. Otros sean las funciones trigonométricas que ya conocemos: seno, coseno, tangente, los logaritmos, tanto los logaritmos como el logaritmo natural, o sea, no voy a decir estas. Y hay más funciones. Por ejemplo, he encontrado algunas que nos permiten manejar o hacer ayuda para controlar funciones como el go to xy en la biblioteca Windows .h. Esta nos permite mover el cursor a la forma que uno desee. Y en sí las bibliotecas nos ayudan a otros como a diseñar el programa de una mejor manera utilizando estructuras ya creadas. Y de hecho uno mismo puede crear una biblioteca utilizando funciones que ya estén manejando. Y de esta forma pues nos permite tener un mejor control a la hora de ingresar funciones que nos ayuda como un complemento para hacer uso de estas. Por ejemplo, funciones que nos ayudan a manipular el tiempo, como mencioné, manipular el cursor de la pantalla al momento de estar escribiendo, manipular cómo se va, funciones que nos permitan almacenar datos y cosas así similares. Ok, entonces, ¿algo más que ya mencionar, compañero Oscar? No, disculpa, me salió por accidente. Ok. Y pues, bueno, entonces, ¿algo más que te comentar? El tema de estructuras es bastante importante en C++, porque nos ayuda a controlar datos complejos, datos grandes, en varias partes del código, y creo que es bastante importante prestar atención a ese tipo de actividades o de conceptos, porque en realidad son muy importantes para programación, dado que sí se ocupan bastante en la programación avanzada. Se debe tener en cuenta tanto su sintaxis, su uso y cómo se utilizan y cómo se pueden utilizar en un caso ya real, por ejemplo, robótico o así. Es bastante importante tenerlos en cuenta este tipo de ¿cómo se dice? Este tipo de conceptos, de cosas en C++, porque sí es bastante importante esto de estructuras. ¿Algo más que quieras decir, compañero? Pues no, simplemente comentar lo mismo, que o sea, es muy importante. Por ejemplo, algo que se me olvidó un poquito mencionar, que
para almacenamiento incluso más compacto. Con las bibliotecas se puede hacer lo de almacenar estructuras, bueno, crear vectores de tipo estructura. Eso ya, por ejemplo, así como mencionas, nos puede ayudar a almacenar, por ejemplo, la programación o las características de, por ejemplo, una tienda, almacenar diferentes datos. Y pues sí, es un tema bastante... Ocupa demasiado tiempo para observar bien, porque sí es un poquito complicado el manejo, pero no imposible. Aparte de aquí ya depende más de uno de cómo lo llega a considerar, o sea, aplicando las técnicas que uno está programando. Ujú. Pero en sí, en general, pues sí es un tema que sí bueno, por lo menos de mi parte sí me llamó la atención, se me hizo muy interesante ver cómo se aplican diferentes cosas y cómo hay extensiones, en este caso las bibliotecas, que nos permiten expandir de mejor manera el uso del lenguaje C++. Sí, considero que es bastante importante tener ese tipo de herramientas a la mano, ya que sí ayudan bastante, la verdad. ¿Algo más o sería todo por nuestra parte? No creo que sea todo por nuestra parte. Sería todo por nuestra parte, nos despedimos, gracias. Gracias igualmente.